Buenas tardes, queridos Escuchas. Hoy tenemos un gran invitado, un compa que admiro y admiramos desde hace mucho tiempo por su trabajo y por todo su historial, el maestro Paco Barrios. ¿Cómo estás, Paco? Aquí, mi querido Pablo, muy contento de estar en tu espacio, mi carnal. Gracias por abrir esta ventana, ¿no? Para pensar en voz alta, para reflexionar. No, pues muchas gracias, Paco, por aceptar la invitación. Paco, pues me encantaría que nos platicaras un poco de tu transición, porque tú eres de Tulancingo, de un pueblo acá, bueno, de una ciudad acá a media hora de Pachuca, Hidalgo. ¿Cómo fue tu transición de Tulancingo al DF? Si te escucha la banda, se ofende si dices pueblo, ¿no? En todos lados. Yo digo mucho pueblo, pero en el sentido de los seres humanos, ¿no? Del concepto de Claro, pueblo. Este, sí, soy de Tulancingo, Hidalgo. Yo nací pues por ahí en Manuel Fernando Soto, número 203 Norte, órale. casi frente a la escuela Aquiles Cerdán, enfrente eh, del consultorio de un doctor que se apellidaba de la Parra, enfrente también de una casa donde yo siempre supe que de alguna manera tenía que ver con Rodolfo Guzmán Huerta, con el santo, ¿no? Eh, Crecí, bueno, y durante los primeros 15 años que estuve en Tulancingo, en la ciudad de Tulancingo, desde que yo nací ya era una ciudad de alrededor, no sé, de 40,000 habitantes, una cosa así. Eh, y bueno, pues justo tuve la necesidad de emigrar a la Ciudad de México como tantos hemos emigrado, ¿no? Y pues, para continuar la vida desde la perspectiva de una familia, digamos, de un lado, mi madre como enfermera y partera Qué chido. estudió, fue titulada y tal para atender partos y demás. Pues de pronto aparecen las clínicas, los sanatorios, y pues se fue quedando un poco sin chamba, ¿no? Y mi papá eh, como un compa que arreglaba victrolas y fonógrafos, porque alguna vez trabajó en la RCA haciendo los cajones de las victrolas y de los fonógrafos, pues tenía un taller de fonógrafos, después de radios, de bulbos, después de transistores y cada vez más complicados, y de pronto, bueno, tenía una orquesta también. O Cuando sea, de ahí ya viene era una como la herencia crisis, musical. sí, cuando ya era una crisis pues ya nomás eran reparar planchas y así, Oye, planchas y y ahí en el DF empiezas con un grupo, o bueno, no sé si empiezas, pero por ahí tuviste un grupo llamado Los Nacos, con... bueno, yo llego a la Ciudad de México el 71, el 9 de junio del 71. Eh, y bueno, pues sí, tuve una serie de experiencias musicales en el barrio, allí en San Miguel Chapultepec, digamos, parte, digamos, de una zona conocida como Tacubaya o muy cerca del metro Tacubaya. Eh, Ahí tuve alguna banda, ¿no? Campirano Blues Band, este, y bueno, tuve otro experimento con la familia Olivares, dos extraordinarios músicos, Miguel y Emilio Olivares, con una banda que se llamaba Bronco. Primero se llamó Vuelo 7, tocábamos en fiestas, covers de Chicago, Blood, Sweat and Tears, Santana, este, en fin, de un montón de Billy Chase y distintos otros éxitos del momento. Eh, y bueno, y justo en el año, digamos, ya pasando muchos años, después de toda esta experiencia, digamos, musical, y llamémosle amateur, ¿no? Pues llega un momento en que somos invitados es decir, en realidad es invitada la mamá de mi hija, Elia Crot, a participar con el grupo Los Nacos. Y yo fui ahí de pegoste, y bueno, y después también me invitó Milo, ¿no? Y fui parte de un grupo que, bueno, yo me siento muy orgulloso de, de, de- de haber sido parte de esa banda tan importante para mí que es el grupo Los Nacos, que además es un grupo que lleva desde el 68 para acá, ¿no? Esos años, ¿no?
Elia Crot y tu servilleta, nos integramos ahí al grupo en el año 1976. Y desde entonces, bueno, fue muy vertiginoso, un poco como tú que eres medio hiperactivo y no te puedes quedar quieto, ¿no? Oye, ¿y por qué los nacos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final es un adjetivo muy despectivo aquí en México. Pues sí, sí, justo el grupo, bueno, tiene una historia, yo digo, es un grupo emblemático del movimiento estudiantil del 68, porque fue una brigada cultural de este movimiento, del Consejo General de Huelga. Vivió ese grupo un momento político importante que de alguna manera pues generó una especie de background al que Elia Crot y yo llegamos eso, a aprender de alguna forma, desde una perspectiva, híjole, eh, del arte político, por llamarle de alguna manera. No entender necesariamente desde la superficialidad, digamos, la canción popular, no. Ir en realidad con una mirada crítica hacia la canción. Ahora lo podemos reconocer como esa mirada crítica que, que por lo menos a mí, hablo por mí, por supuesto, a mí me posibilitó el grupo Los Nacos como un grupo justo vinculado a una serie de movimientos de huelga, movimientos en los años 60 y 70 particularmente, del movimiento obrero independiente, en donde existía de una manera mucho más clara y además, ¿cómo te diré? Pues que en un momento muy álgido de sus luchas, ¿no? Es decir, el grupo Los Nacos, desde ese vínculo que tiene como parte, como una brigada cultural del movimiento estudiantil, eh, de una manera necesaria, se vincula, necesaria y yo digo inevitable, a un montón de colectivos, de organizaciones, de partidos oficiales, digamos, políticos de manera abierta, pero también organizaciones políticas clandestinas, en fin, lo cual generaba una inevitable formación, llamémosla así, formación política en la práctica artística. Es Y decir, eso, perdón, y eso, o sea, impregnó durante toda tu carrera, ¿no? Porque al final, o sea, la mayoría de tu propuesta musical está llena o cargada de propuestas políticas. bueno, sí, a eso voy. Justo eh, esa fue nuestra escuela, ¿no? Una primera escuela para mí, independientemente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que le guardo mucho Eres cariño. antropólogo, ¿verdad? Antropólogo, sí, como dijera el maestro Sergio Arau, el Uyuyuy, soy antropólogo porque estudio los antros de vicio, perdición, crápula y disipación. Eh, los Nacos fue para mí esa base en donde de pronto, pues yo, es decir, uno de los libros que para mí me han partido la cabeza justo antes y llegando a la Ciudad de México en el año 71 es el manifiesto del Partido Comunista. Y cuando nos topamos con el grupo Los Nacos, Elia y yo, pues pues decir, el grupo llevaba unos años ya, estoy hablando de 1976, finales, digamos, llevaba 76 y 2, ¿no? Es decir, 6 y 2 son 8, y 8, 16. Y así que para nosotros ya era un grupo emblemático, importante, que se le conocía, tenía una historia, llamémosle desde la izquierda, porque finalmente estoy hablando de grupos, organizaciones, partidos, individuos de izquierda, fundamentalmente, de todas las izquierdas que podría, es decir, de las izquierdas, cuando menos académicamente entendidas como trotskistas, maoístas, marxistas, leninistas y todos sus derivados, marxistas, lenonistas, ¿no? Eh, en fin, así que bueno,
para mí fue una experiencia muy, muy importante. Yo siempre digo que es como fue la primaria, la secundaria y el kinder. Y después, bueno, vino ya, después la preparatoria la escuela profesional, que yo diría, pues fue la última etapa, lo último que he vivido, que es Botellita de Jerez, ¿no? Y por supuesto, todas esas experimentos que me atreví a hacer y que me he atrevido y que me sigo atreviendo a hacer con otros compas, otros músicos, como lo que hicimos con el Mastorzo y Carne de Res, o el Mastuerzo y Los Hijos del Maíz, o ahora mismo con esta complicidad que tengo con el grupo Calle 4, que es un grupo de son, bueno, son y trova, y que empató conmigo para poder hacer canciones, mis canciones, que son baladas de pronto, llamémosle rock and rolleras, convertirlas en un son, en una especie de bachata para bailar de cartoncito de cerveza, ¿no? Oye, Así que esta perdón, fue la escuela. la transformación, perdón, que pasaste porque en Los Nacos también tocabas la batería, ¿no? En Los Nacos grababa la batería. Cuando hicimos algunas grabaciones, eh, grabé algunas baterías, y guitarras también, y pues voces, ¿no? Ahí básicamente cantábamos, eh, yo cantaba con guitarra y junto con Ismael Colmenares y Elia Crot. Esa formación duró alrededor de 8 años. Elia se salió un año antes y nos quedamos Milo y yo. Milo, bueno, es un emblemático de la cultura, digamos, la contracultura, de la canción política, de la escena del arte político, eh, este, práctico y verdadero durante toda su vida, ¿no? Yo a él creo que para mí fue un gran maestro, ha sido un gran maestro, lo sigue siendo, ¿no? Como tantos de nuestros maestros vivos que siguen siendo y aún muertos lo siguen siendo, ¿no? Así que después, bueno, vino el divorcio, bueno, o la separación así cruenta de la que yo sufrí mucho porque yo amaba esa escuela de los Nacos, pero me quedé porque tocamos durante más de un año, tanto con los Nacos como con Botellita, es decir, yo me dobleteaba y de pronto, bueno, yo ya estaba más con Botellita y los Nacos ya continuaban su vida. Oye, y Así que, Botellita fue un boom, ¿no? O sea, ¿te esperabas este boom de Botellita? mm, digo, no lo esperaba porque no fue un boom, para nada. Yo creo que fue, fue, fue llamativo, visible, porque ocupamos medios masivos de comunicación, eh, digamos, de ese más media de los años, principios de los 80, ¿no? Y finales de los 80. Con el inicio de Botellita, pues no fue tal, ¿no? Es decir, nos dimos a conocer, nos movimos por como se pudo, bueno, yo hice en lo particular con la segunda etapa de Botellita una telenovela, hicimos películas, o alguna película, eh, pero todo lo otro, toda esa escena, en la que nos encarreró, bueno, a mí en lo personal, el grupo Los Nacos, ¿no? Una escena política y toda la necesidad de nuestro vínculo y el resultado de nuestro trabajo artístico, pues nos vinculó me seguía vinculando a toda la movida, a distintos movimientos, y con Botellita prácticamente nunca dejamos de estar vinculados a los distintos movimientos políticos, sociales, ¿no? Del momento, ¿no? Más allá de que estábamos en la televisión, en el Canal 2, a ciertas horas, muy visibles y tal, ¿no? Pero no fue, es decir, no fue eh, ni tantito comparable con lo que muchos otros grupos, afortunadamente yo creo, lograron en términos mediáticos, en términos, digamos, últimamente yo digo un poco con verdad, un poco así con ironía, ¿no? Porque ahí lleva la verdad. Fuimos un extraordinario fracaso
en sentido capitalista, digamos. Pero fuimos un extraordinario acierto cultural, yo creo, ¿no? Y eso pues no hay ni modestia aparte ni nada, porque hay gente, hay banda, hay compas, hay seres humanos que quieren ser famosos y quieren ser rockstars y tal. Yo creo que nunca hubo eso en nosotros, ¿no? Nunca hubo esa pretensión, ¿no? Hubo otro tipo de pretensión del artista, ¿no? De construir, de proponer, de arriesgarse a decir algo que nadie ha dicho. Yo digo siempre desde entonces y desde, no sé desde cuándo, desde mucho atrás, que tenemos que encontrar la canción, buscar y encontrar la canción que no existe. Desde entonces, todos los días, aunque nomás haga una al año, no importa, esa es por pronto. Ah, pero eres un poeta, Paco. Tampoco te puedes, Gracias, carnalito. no, yo creo que, o sea, en mi opinión, sí marcaron una generación. Todas estas frases del guacarrogo, del onaco es chido, los mismos discos creo que fueron un boom en la época, ¿no? En los ochentas, y se diferenciaban también mucho de los grupos que también estaban, ¿no? O sea, como el Tri o todas estas cosas, de repente Botellita era como un tema aparte. Y bueno, al final creo que es parte de reconocer y de reconocerles a Sergio Arau, a ti, pues la creación de esto, ¿no? Eh, a la par de Botellita y a la par también de tu carrera como artista, también escribías, ¿no? Por ahí tienes algunos libros de poesía. ¿Que te interesó mucho la poesía? No, 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 yo creo que no, no, yo creo que he publicado algunas cosas por ahí, han sacado alguna cosa donde yo he metido alguna canción o así. Hice un libro hace muy poco en formato cartonero, de mis compas de Guanatos. eh, Hice 100 libros, después hice otros 100, después hice otros 100 de ese mismo libro y los vendí para vivir, carnal. Y donde venían, el libro se llama cuando tenga el espejo, cuando tenga 64 años, como una canción mía del primer disco que hice como, digamos, entre comillas, solista. De tal suerte que ese es un libro que precisamente tenía el dilema de ponerle, no sé, los cifrados, o no sé, o como guitarra fácil, o, o grabar incluso un disco MP3 y poner todas las rolas que iba a meter. Quería meter, no sé, 64 exactamente, porque justo lo publiqué el día, justo un día antes, es decir, unas horas antes de que cumpliera 64 años, ¿no? Entonces, era una metáfora en el sentido de, bueno, es un resultado también, es una de las primeras canciones que hice y bueno, fue un pretexto para publicar mis canciones sin nada así. Si las conoce la gente como canción, bueno, las cantará. Eh, Después había la idea de meterle un link ahí para que fuera al YouTube. No, o sea, es un libro y que lo lean como quiera, incluso como yo lo hice con canciones de Judith Reyes. Eh, Punto y aparte, Judith Reyes es, bueno, otro valor desde mi punto de vista que conforma lo que yo llamo la otra canción popular mexicana o del mundo. Esa canción que ha sido cobijada por las luchas populares, ha sido amamantada eh, por estas luchas populares. Ella, para mí fue una fundamental, dice León Chávez Texeiro, otro emblema, dice, es la mamá y el papá de la canción, de esa otra canción popular mexicana, ¿no? ¿Y por qué le digo esto? Porque bueno, cuando yo la conocí, le compré un cancionero mimeografiado, en donde no recordaba las melodías de sus canciones, pero yo le ponía mi música a sus canciones, nada más para mí, nunca lo hice para nadie. Eh, Sin embargo, justo en la época de los Nacos, por razones obvias, tuve el gran honor y el placer de no solo conocer a Judith, sino ser su amigo, un amigo muy joven que se acercó a ella a partir de nuestra relación con el grupo Los Nacos, y quien en realidad, por lo menos para mí, fue un gran impulso para cuando te preguntas, híjole, lo que estoy haciendo está bien o sirve para algo, ¿sabes? Sí, 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 sí.
Se para mí pasa fue, muy seguido, ¿no? para mí fue fundamental conocer a Judith. Bueno, eso en mi libro, en ese libro, en colaboración con Carla Rojas, una compa escritora, ahora radicada en Tijuana, pues traté de poner algunos textos que no tienen música, como algunos manifiestos que me he atrevido a redactar, porque me gustan los manifiestos, desde el manifiesto antipirina hasta el manifiesto del Partido Comunista. Me gustan los manifiestos, me gusta decir esto sí, esto no, y después de equivocarte, decir mejor sí y mejor no, etcétera, ¿no? Es decir, posicionarte finalmente en lo que está sucediendo en la vida, ¿no? Y bueno, son algunas cosas que podían entenderse como poemas, o como prosa, o como que incluyen ese libro que tiene alrededor de 71 escritos o textos, ¿no? Canciones y textos sin música, ¿no? Pues creo que eso, Paco, ¿no? Al final, creo que se conjuntó Botellita de Jerez, tres grandes personalidades que yo admiro a nivel de escritura, ¿no? Armando Vega Gil, que por ahí te vi ahora y diste creo que una charla en Canal 11, te vi por ahí, creo que fue un homenaje a Armando, y el mismo Sergio Arau, que también escribe, y tú, pues creo que conformaron un Botellita de Jerez muy bueno. Ah, perdón por un poco la indiscreción, pero ¿cómo viste lo de Armando? Porque también se armó toda una despapalle en redes sociales. ¿Cómo que cómo lo vi? Ajá, hubo por ahí unos ataques después de la muerte de Armando, ¿no? ¿A cuáles ataques te refieres? Creo que por ahí estaban como, salieron chicas diciendo que habían tenido como violencia y que habían tenido como cuestiones con Armando Vega Gil, ¿no? Bueno, sí, sí, efectivamente. Armando Vega Gil se suicidó. Él hizo una declaración donde daba su posición, ¿no? Que liberaba a quien sea, que es una decisión personal. Eh, y yo digo, bueno, fue una gran pérdida, ¿no? Desde mi punto de vista, sea lo que sea, haya sido culpable o no, como mucha gente se pueda preguntar, somos los culpables, somos todos, todas. Claro. Mm, Todo está en el guión, carnal, todo está escrito, dijera aquel filósofo. Pues vamos a deestructurar. Justo eh, creo yo que la acción de Me Too es correcta para mí. Es poner la problemática de manera visible. Aquí está, este es el problema. Eso. Pues Eh, sí. a Gracias por tu partir de respuesta, eso, Paco. evidentemente hay resultados, Claro, eh, hay muchos resultados en el sentido de estar de acuerdo o no, incluso satanizar a la persona, etcétera. Pero lo que yo creo que en lo personal que fue una salida digna, fue correcta, ¿no? Eh, nos dolió a todos y ¿qué te diré? A partir de ese entonces, ¿no? De ese momento, hace 2 años, un poco más, es visible y para la gente, para los seres humanos, todos, todas, en todo el mundo, cada vez más, todo el mundo, no solo Armando, ¿no? Un montón. La diferencia entre el coqueteo mutuo y el acoso. Tan, claro. tan. Sí, definitivamente, Paco. Oye, Paco, pues pasando a otro tema, me gustaría hablar contigo de zapatismo. Tú eres un ferviente seguidor del zapatismo, has estado dentro del zapatismo, has visto las transformaciones desde el 94 para acá. ¿Cómo entras al zapatismo? ¿Cuál es tu contacto con ellos? Tu primer Pues contacto. yo no es que yo entre al zapatismo, o sea, eh, como tantos y tantas, nos enamoramos del zapatismo, o de distintas
elementos que conforman eso que llamamos zapatismo o neozapatismo y tal. Para nosotros, para mí en lo personal, por eso la importancia, ¿no? de esa escuela primaria para mí fue el Grupo Los Narcos. El tener esa mirada, o sea, cuando el 1 de enero del 94, estábamos después de checar audio en la ciudad de Apan Hidalgo, perdón, Actopan Hidalgo, en un concierto, en una discoteca, una cosa así, y fuimos a darnos un baño y vimos cómo entrevistaban al subcomandante Marcos. Y la verdad, Armando Vega Gil y yo nos miramos sonriendo. Mm, Yo en esos días construí una canción que se llama Prohibido, esas semanas, quizá meses incluso, ¿no? Y otra canción que se llama El Corrido del Pasamontañas. En realidad nos enamoramos de mucho yo digo de la palabra canta, así como el programa de humor que hacía Alejandro Suárez en Televisa hace muchos años, pero aquí no, de una manera con el peso de las palabras, la palabra canta. eh, y canta para mí lo que cantó desde el inicio, desde la primera, desde la salida a la luz pública de los zapatistas, ¿no? Del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y después toda la posibilidad de irnos encontrando ¿cómo le hacemos para encontrarnos? Pues vamos a hacerle canciones y mandarle videos a esa banda, y de pronto colectivos que se organizaban para organizar encuentros. Todos esos encuentros, o muchísimos de esos encuentros, que desde entonces hasta la fecha, los compas han podido hacer con cientos, quizá miles de jóvenes y jóvenes y demás, ¿no? Durante todos estos años, eh, pues como lo que es, digamos, planteémoslo así, como una propuesta política, de una mirada distinta, donde hemos sentido que cabemos, que somos parte una parte posible de esa subversión, digamos, de eh, de ese no estar de acuerdo con esta máquina inconmensurable de producir basura en la que vivimos. Ahora mismo lo que los compas, otra de sus enseñanzas de tantas, de todos sus congresos y organizaciones, de encuentros, escuelitas, ¿no? Eh, acercamientos desde la otra campaña y antes de la otra campaña, distintas movilizaciones, en donde pues muchos artistas nos vinculamos de una manera, digámosle, natural, desde las escuelas. Es decir, coincide, por ejemplo, eh, cuando hay en el año no sé si 94 o 95, no estoy seguro, eh, se suspenden todos los conciertos en la Ciudad de México después de un concierto de Caifanes que fue muy mal manejado por distintas razones quizá, y que donde hubo quizá muertos, 1 o 2 muertos, una cosa así, no lo sé, pero que fue un pedote, digamos, para decirlo de una manera clara. Se suspenden todos los conciertos, está documentado evidentemente, ¿no? Por ahí en los periódicos de la época. Y de pronto a mí me llama Rita Guerrero y nos juntamos, es decir, queremos juntarnos para tal y hacer un evento. Y se hizo un evento muy chido, eh, que, que, que se llamó Rock por la Paz y la Tolerancia. Eh, y eso aglutinó un montón de grupos de rock de la época, muchos incluso que después ni tenían que ver con las luchas zapatistas. De hecho, muchos que incluso hasta de alguna forma eran eh, los contrarios a las propuestas zapatistas, pero que de alguna manera aprovecharon porque era así, Claro, porque de era como la pronto, coyuntura, ¿no? sí, porque de pronto con todo el respeto, no,
quizás sin respeto, la verdad. La gran mayoría de los rockeros, este, de verdad, la gran mayoría, no digo que todos, pero eso, tiene esa mirada de, yo soy apolítico, y se dan cuenta que el ser apolítico, pues, es ser político. Y además de ser apolíticos, políticos, en el fondo en realidad son ignorantes, porque en realidad aceptan por dinero, no sé, ahora que mi compa Jonás eh, acaba de estar con, no sé qué, con el que ganó, que por cierto seguramente le van a quitar la gobernatura porque recibió dinero del narco, ¿no? Por No, ahí. sí, sí. O sea, eh, yo me diferencio. Pero bueno, hablaba sí, ¿no? Oye, ¿y cómo ves ahora al EZ? Ahora con su viaje a Europa, ahora No, con todas sus eso es lo que estoy pretensiones. hablando. De eso te estoy diciendo, que justo otra de sus enseñanzas es esta, el viaje a Europa, porque en realidad van a ir a encontrarse, no le van a ir a enseñar nada a nadie, ni le van a pedir a nadie que les van a decir, van a ir a decir esto es lo que somos, y es lo que pasa, etcétera, etcétera, como tantas veces lo han hecho hacia todo México, cuando hubo la otra campaña, mm, en donde es una mirada, digamos, llamémosle bueno, eso, anticapitalista, No, en donde la idea es, como los propios compas zapatistas dicen, eh, convencer, no imponer. Entonces, bueno, decirle al mundo que esto, que el capitalismo eh, pues es malo, es feo. claro, y no sirve tampoco, ¿no? O sea, No también ya nos sirve. dimos cuenta que Y ya los está dando zapatistas lo vuelco, ya dijeron está dando desde el vuelco. 94, que este sistema no funciona. O sea, es un sistema de Bueno, muerte que sí direcciona funciona, todo. pero funciona para un grupo de gente, ¿no? Claro, y Sí muy funciona, reducido claro. también. Es como cuando dicen, es que la derecha no tiene propuesta. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Tan la tiene que se la están tumbando. Esa es su Claro, propuesta y la quieren continuar. O sea, bueno, eh, eh, yo creo que básicamente mi mirada es, sí, yo no estoy dentro del zapatismo, o sea, no, ¿qué es eso? No me entiendo así. Yo simplemente soy un hacedor de canciones que desde el primer momento ha empatizado con la lucha zapatista y no solo ha empatizado, también he hecho mías las luchas, las propuestas, etcétera, de los compas, ¿no? Y como de tantos otros colectivos, grupos, organizaciones que se determinan como anticapitalistas, es decir, no hay capitalismos buenos. Es decir, aquí entre nosotros, aquí entre nosotros, para todos y todas, allá en Pachuca Hidalgo, en Tulancingo y en el mundo entero, yo voté por Morena, todo por Morena, aunque haya hojaldras en la charola, yo voté por todo, porque en el fondo, justo digo, es que es un capitalismo que se plantea no tan malo, ¿no? No tan hojaldra, ¿no? Bueno, que cuando menos, aunque por lo pronto pueda ser para muchos demagogia, cuando menos se plantea para los pobres, independientemente que continúa siendo un sistema capitalista, claro. en donde lo que prevalece es la máxima ganancia. Por eso el Tren Maya, por eso el no sé qué, eh, Y los transísmico, megaproyectos. etcétera, megaproyectos, eh, eh, pero yo le voy a los zapatistas, es decir, todo lo que construya o que deconstruya el capitalismo, ánimo, yo estoy ahí, o sea, como estoy con las luchas de los compas de todas las normales rurales que han sido golpeadas en todos los años, desde la que está en Puebla de mujeres de hace muchísimos años, hace 46 años, fui a cantar con el grupo Los Nacos a esa escuela normal en Puebla, no recuerdo su nombre. Y que están Eh, desapareciendo las normales también, ¿no? sí, Ahora exacto, es porque un gran tiene que problema ver, para la educación. no, yo no sé si es un problema para la educación, pero lo que sí sé es que que ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Claro, Eh, sí, sí, sí. en fin,
Oye, Paco, pues está interesante. Ahora vives en una ciudad partida en dos, ¿no? Ahora las delegaciones se partieron en dos, es mitad prianismo y mitad morena. ¿Cómo ves ahora la Ciudad de México? Pues en realidad eh, ha sido así, este, así ha sido. Cambian de color y tal, y en el fondo solo es el dinero, es decir, es el presupuesto para ponérselo, para repartírselo, etcétera, ¿no? Para colocar a la familia, etcétera, todo ese rollo que ya sabemos, pero eh, pues ánimo, o sea, ánimo que se Pues llama, no queda de otra. ánimo, se llama lucha de clases, ¿no? Y más allá de los colores de las delegaciones, pues hay los distintos colectivos que no tienen nada que ver con ningún partido, que están creando y que están proponiendo y que están buscando otras formas, ¿no? Y yo creo que, es decir, a mí se me invita a la delegación, no sé, donde esté Morena, a tocar, yo con todo gusto voy y que me paguen, ¿no? Así me Claro. explico, o sea, yo con Sí, todo sí, gusto, sí, sí, sí. encantado voy y echo una rola. ¿Cuánto me van a pagar una lanita, no? Para el mariachi, ¿no? Y además voy a decir lo que yo creo, Claro. absolutamente lo que yo creo, ¿no? Sí, Y, sí, sí. bueno, y no es que yo no es una amenaza, ¿no? Pero es en el sentido de que yo no soy morenista, ¿no? Y a pesar de que he votado por Morena, ¿no? Yo no soy morenista, ¿no? Me cae bien el señor presidente, ¿no? No me cae mal, de verdad que no me cae mal, no, no puedo decir mentiras. Eh, eh, yo sé que desde la perspectiva híjole, de los compas, Sí, de sí, familiares sí. desaparecidos, ahora mismo quizá dicen qué onda, o desde las luchas, distintas luchas de los mexicanos lo miren como un tirano, de tú a saber, ¿no? O sea, al final Eh, creo que ha sido mucho del problema de la izquierda, ¿no? Esta como segmentización, lo platicabas hace rato, los marxistas se dividen por ideologías también, ¿no? Y a veces como reunificar a la izquierda ha sido un trabajo que la izquierda no hemos podido hacer, ¿no? Porque nos separamos muchas veces por temas que a veces no valen tanto la pena. pues yo creo que precisamente no, creo lo contrario, no unificarnos, al contrario, reconocernos cada vez más como diversos, ¿no? Dentro de esa izquierda crítica, o sea, una izquierda, ¿no? Pero como dicen los zapatistas, ¿no? Es decir, yo recuerdo que dicen nuestros compañeros partidistas. Sí, y sí, finalmente, ¿no? Esa es parte de esa lucha de clases, ¿no? También en donde hay compas que también de alguna forma pueden ser convencidos de otra mirada, ¿no? Claro. Claro, este, hay posicionamientos de partido de grupo, bueno, que dices, no, yo no estoy decir, si el Mastuerzo dijo Morena, no lo vamos a invitar no, la verdad, la mayoría de mis compas artistas, digamos, que han vivido toda esta historia eh, neoliberal, llamémosle así, desde de la Madrid a Peña Nieto, lo que nos tocó, pues que vivimos muchos en la ignominia, pero no sabemos qué es lo que hemos hecho, ¿no? Claro. Hace muy poco acaba de morir mi carnalito Roberto González. Y eso, como él, otros compas que han votado, Oscar Chávez, un poco más mayor, pero en el fondo son es decir, mientras mi carnal, que aprecio mucho, a Rayleigh Barba, sus videos tienen 400 millones de vistas, estos videos los ven 322, ¿no? Pero somos la calidad, Paco, somos No, 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 calidad. no, 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 yo no lo dudo. Por eso creo yo que cuando dices boom de Botellita, por ejemplo, no fue tal. No, el boom fue el rock en tu idioma, eso sí, Claro. el rock en tu idioma y logró ese boom particular de ciertas bandas que eran guapos, que tocaban bonito, tenían ideas masticables chidas
Y se dio la magia del rock mexicano, en la radio, ¿no? Y ahí sí fue un boom. Pero curiosamente, a todos los demás, sobre todo un poquito más ruquitos y así, nos fuimos a la ver y a plancher, como se dice en francés, que quiere decir muy lejos, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, son fenómenos de otra cosa, ¿no? De otro momento, pero yo creo que, bueno, los zapatistas nos siguen enseñando ahora con este viaje. eh, Evidentemente buscan que los miremos, que los miren mucha gente. Y los que estamos aquí y empatizamos, simpatizamos, hacemos nuestras esas luchas, ¿no? Las consideramos de nosotros también, pues retuiteamos, publicamos, hablamos como ahora mismo, ¿no? Para que la banda se entere de que hay otro mundo, de verdad, otro mundo. Es muy penoso, es decir, es como cuando te metes al TikTok, sí, de pronto híjole, dices, pero te puedes quedar ahí horas, ¿eh? Puedes Claro. quedar enganchado horas, porque en el fondo estás viendo la realidad, ¿no? Una realidad patética a veces. Yo decía y sigo diciendo, pues hay que allanar esos espacios con contenido, o con cierto otro contenido, o sea, No. y que vayan cayendo, es decir, como el humor negro, ¿no? O sea, o como el humor, sí, como el humor negro, cada quien su humor negro. Será siempre vigente el humor negro, siempre existirá el humor negro, o siempre existirá el bullying, o cuando no existirá el bullying, o imaginémonos algo así, ¿no? Así mismo yo siento eh, Con pues con lo que hacemos, con lo que buscamos claro. y con lo que queremos proponerle a la banda, ¿no? A propósito de grupos, eh, ahora sí que pocos pelos, pero bien peinados. Por supuesto, yo me jacto de decirlo, es decir, esa es una de las ventajas de la pandemia, es decir, el poderme encontrar contigo, con la gente que mire tu espacio. Eh, un montón de esos, de streamings y tal, ¿no? Y ya sabes la palabra streaming, ¿no? Sí, pero que al final se vuelve una falacia estos Y, contactos también, ¿no? y todo. Porque creo que nos hemos... Pero ¿Qué? bueno, Paco, No te si entendí nos- lo de la falacia, hijo. Perdón. yo creo que a veces estas conexiones nos deshumanizan un poco, ¿no? A veces no... No, 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 ¿O tú no. crees diferente? Mentira, sí, es mentira. Esta es la posibilidad. Esta es la posibilidad ahorita y hay que usarla. Y claro, de todo modo nos seguiremos encontrando con cubrebocas, con sana distancia, etcétera. Pero nos seguiremos encontrando, hijo. Y Claro. para mí, mira, otra reflexión para mí puede ser muy estúpida y muy sacada de la manga, pero ojalá que el fútbol y todos los deportes fueran amateurs, carnal. Ojalá que todas las artes y todo lo que el resultado de las artes del mundo del espectáculo fuera amateur, como en el TikTok, en donde puedes ver extraordinarios, malabaristas, bailarinas, mujeres sensuales, vatos ridículos, presumidos de caballos de millones de dólares, pobres, jodidos, que en 5 minutos hacen una barra de 3x3, ¿no? No sé. Es decir, ir a la realidad real. Es decir, yo no quiero otra normalidad, nueva normalidad, no. Yo quiero la realidad real. Quiero hacer conciertos para 20 gentes, ok, para 20 personas, ¿no? O para 50. Pero ¿por qué para 20,000? ¿Por qué? Yo me pregunto, si para mí hay que romper el escenario, hay el escenario que se acabe, que se abra una gran rueda donde todos cantemos juntos o por separado, ¿no? O que bailemos, o que actuemos, etcétera. ¿Por qué Para no allá les... caminamos, Paco. Creo que para allá caminamos varios, ¿no? Bueno, Para... los que crean en mí, síganme, eh, pero no todo el mundo piensa así, todo el mundo piensa, ay, yo quiero regresar a los escenarios y a las luces. No mames, o sea, yo quiero regresar, sí, a cantar, seguir cantando y tocando, pero viéndole la cara a los seres humanos, como en la aldea carnal, como en la comunidad primitiva,
¿no? Como, no sé, ¿no? Bueno, como ya pues mi tía todavía no había guitarras. Pero habrá en nuestras nuevas comunidades, Paco. Pero regresemos a la comunidad, carnal. Sí, yo Yo pienso igual que tú. soy comunista de los que se comen a los niños y a las niñas, como decían. De los este, que arde cuando entra a la iglesia. exactamente. Oye, Paco, pues se nos está acabando el tiempo. No, 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 Eh, el tiempo, el tiempo es relativo, pero el formato es así, entonces me sí, encanta. te van a cobrar, así que vamos a cortarle a la ¿Sabes? La gente no ve más de media hora. La gente no ve más de también, media pero hora. esto lo vas a editar, pues, cuando de repente te pregunto a lo pendejo, ¿qué? Córtale. No, Dios, a la orden, carnal. no, Muchísimas muchas gracias gracias, por dejarme Paco. Está estar bien chingón verte, está bien chingón platicar contigo. Y bueno, aquí está tu casa, el día que estés por Pachuca, el día que vayas para tu pueblo, aquí está tu casa y por favor. Tengo planes de ir por allá, estar en Pachuca en algún momento, Ah, pues prontamente. avísame, aquí andamos, Paco. Ay, y si no te aviso, porque soy muy marihuano y ya ves que no se nos va la onda. Ya te enterarás, carnal, que vamos a Pachuca, Perfectísimo, porque avisaremos a la banda y alguien te va a ir con el chisme, perfecto. ¿no? Pues bueno, pues muchísimas gracias, queridos, pues te escuchas, gente que nos sigue. Muchas gracias, Paco. Nos vemos la otra Bien, semana. carnal, gracias, Pablo.